Buenos días, queridos amigos de la Hora de la Verdad. Son las 6 de la mañana de este lunes 28 de junio de 2021. Esta es la Hora de la Verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El atentado al presidente de la República. Hecho más repudiable, escandaloso y peligroso para la seguridad nacional. El presidente y sus ministros del Interior y de Defensa escaparon de la muerte. Lo celebramos, pero no podemos eludir la gravedad que tiene un atentado de esa magnitud, que desde luego está en investigación, que nunca terminará en nada, porque se va a juntar con la investigación por el carro bomba que estalló en la brigada ahí mismo en Cúcuta y que tendrá una investigación que no terminará en nada. Nosotros sí sabemos cuál es el problema. Y lo decimos con toda claridad, señor ministro de Defensa, no busque más, eso se llama narcotráfico, narcotráfico. No se le olvide que dejaron inundar el Catatumbo de coca, no se le olvide. Y no fumigan porque no tienen pantalones para fumigar. Y estamos en manos de la coca. La Secretaría de Estado de los Estados Unidos ha dicho la cifra que sí es. Esa es la verdad. Y es una verdad que sale por videos que se toman desde el espacio. Eso no tiene pierde, no tiene pierde. Lo de la Secretaría de Estado es absolutamente confiable. Lo de Simsi es una palabrería sin sentido. Nadie de la ONU mide nada. Los que miden son los norteamericanos, que tienen la manera de medir 245.000 hectáreas de coca, ministro. ¿Dónde están las erradicaciones? Mentira, o no las hacen o se está sembrando más de lo que se erradica. Lo más probable es que no hagan erradicaciones manuales y estamos inundados de coca. Y estar inundados de coca es tener toda la inseguridad, toda, empezando por la que afecta nada menos que al presidente de la República. Entonces, tomemos decisiones. O es la coca o es el país. Ustedes escojan. Y entonces sigan esperando decisiones de la Corte y que si la Corte dijo y que si no dijo. Si no fumigan, no tenemos alternativa, no tenemos solución. Y no pongan, por favor, al ministro de Justicia a dar declaraciones sobre estos temas. Déjenlo calladito, que lo hace mucho mejor callado. Bueno, en fin, esa es la situación. Nos escapamos de una tragedia sin orillas. Nos alegramos de que el presidente y sus ministros hayan salido con bien de esta cosa espantosa que fue el ataque en Cúcuta, que demuestra quién está mandando y qué son capaces de hacer. Si en lugar de disparar con esos fusiles hubieran disparado un rocket, ¿qué estaríamos lamentando ahora? ¿En qué grado de confusión estaríamos? Bueno, entonces sepamos cómo son las cosas y sepamos que el presidente no puede llegar a sitios donde haya coca porque allá hay gentes con fusiles esperándolo. Coca, por Dios. La coca es el nombre del juego. No tengan duda. En Bogotá siguen los problemas gravísimos de inseguridad. Siguen como si no hubiera dicho nada la alcaldesa, los motines en ciertos sitios, en el Portal de las Américas, en fin, y nombraron un secretario que para nosotros simplemente es sorpresivo. ¿A qué horas Aníbal Fernández de Soto se volvió cercano a Claudia López? No tenemos ni idea, ni la menor idea. ¿Y a qué horas puede hacer una buena seguridad, una buena gestión en la seguridad de Bogotá? Es cosa que está por verse. Le esperamos el mejor de los éxitos, se los deseamos, pero tenemos que decir que cuando menos estamos sorprendidos. En los Estados Unidos fue condenado a 22,5 años de cárcel el policía que mató a Floyd. 22,5 años. Y allá la cosa es en serio, las condenas son de verdad. 22,5 años.
La tragedia de Miami, una tragedia sin orillas, hay compatriotas nuestros desaparecidos, no hay esperanzas de que haya alguien vivo en medio de esta tragedia. ¿Y qué pasó? Pues equivocaciones, desde luego. Todo, todo esto se resume en que había ya advertencias, estaban en un plan de recuperar ciertos daños que se habían causado, la piscina se filtraba, en fin, lo de siempre, lo de siempre. ¡Qué horror! Estamos en 9 muertos y en 150 desaparecidos. Los desaparecidos, por desgracia, van a ser gente, va a ser de gente que perdió la vida. Esos son las desapariciones. El doctor Vargas Lleras no está interesado en ser presidente de la República. Tiene una expresión bastante dura, pero suficientemente descriptiva. Busquen otro marrano. Capturado Memo Fantasma en Bogotá. Guillermo León Acevedo, si es que se llama así. Ese sujeto, nadie sabe cómo se llama. Un paramilitar con unos negocios turbios, con negocios en España, con propiedades en España, en todas partes, que por puro accidente tocó nada menos que al esposo de Marta Lucía Ramírez, una equivocación, pero no suya, sino de las autoridades, que no habían advertido que hacía Memo Fantasma, empezando por el señor general Naranjo, que fue consultado y le dio vía libre a esa inversión de Memo Fantasma. De manera que la policía es el general Naranjo, es una desventura, fue capturado, vamos a ver qué pasa ahora con su juicio. Condenado por cohecho ex senador Eduardo Pulgar por la Corte Suprema de Justicia, pues ya no nos caben más vergüenzas ni más tristezas en este país. Siguen los ataques en Bogotá. La alcaldesa prohíbe aglomeraciones en Portales América y Suba. Y siguen las aglomeraciones. Y siguen los atentados y las violencias. Un amigo entrañable de esta casa fue víctima de un bandido de esos. Y entonces o hay que darle dinero o destruye el carro o lo quema, y entonces si uno va con su familia pues tiene que entregarse a la extorsión y pagar. Eso fue lo que quedó del paro. Eso es el resultado del paro. Simplemente la desconexión con todo precepto moral de conducta en Bogotá. La muerte del motociclista con cable atravesado en la vía. La muerte de este muchacho nos tiene consternados. Nadie habla del tema. Inclusive dicen que fue un accidente. No, no fue un accidente. Fue un crimen atroz. ¿Quién tendió esa que fue un lazo, alguna cosa que iba del lado al lado de la calle para matar al que pasara? Y pasó este muchacho y lo asesinaron. No hay duda ninguna, no es un accidente, eso es un asesinato. Señor Fiscal General de la Nación, investigue ese asesinato. Investigue alguna cosa. 3 muertos y 5 heridos en Alemania por hombre con puñal. Un enfermo psiquiátrico. Los heridos están graves. Bueno, seguimos en esta tragedia, en este drama. Un hombre con antecedentes psiquiátricos, pues es un peligro, y puñal en mano causó esta desventura de 3 muertos y 5 heridos. Atraco a familia en Antioquia. Por Dios, ¿en qué sociedad vivimos? Los atracaron, cometieron excesos sexuales contra una niña, y uno se pregunta otra vez, ¿en qué sociedad vivimos? Por Dios. El coronavirus. El viernes 32.733 contagios,
685 muertos. El sábado, 33.594 contagios, 693 muertos. El domingo, 664 muertos, 32.376. Casos activos, 187.395. Pero no pasa nada, ¿no? No pasa nada, no estamos en crisis, no nos estamos defendiendo del coronavirus. Esto es una tragedia sin orillas. Y siguen las manifestaciones, y siguen las aglomeraciones, y siguen los malos comportamientos, y siguen las UCIs que no les cabe un enfermo más. Por Dios, es que no somos razonables, no entendemos. Murió por coronavirus una gran persona, un gran futbolista, un gran técnico, John Mario Ramírez. Coronavirus, Dios mío. El estreno de Rápido y Furioso. Bueno, vuelve el cine. Una buena noticia. Hay mucha vacunación. Hay que insistir. La vacunación es el único camino que nos conduce a algún nivel de tranquilidad. Singapur ya dijo que no iba a dar más datos de coronavirus, que era una endemia, que había que convivir con ella y que como tal la iban a tratar. Vamos a hablar con el coronel John Marulanda, presidente de ACORE. Quieren matar al presidente y crear el caos. La cocaína manda. Lo que está pasando en la frontera con Venezuela. ¿Y quién se le mide a la reforma tributaria? Lamentamos que no pudiéramos hablar con el profesor Luis Guillermo Vélez, pero ese es tema que no se puede eludir. Tiene que venir una reforma tributaria. La situación de la hacienda pública del país, como la llamaría el gran hacendista don Esteban Jaramillo, que ya nadie recuerda, qué bueno que se relea la obra de Hacienda Pública de Esteban Jaramillo, pues ante esa situación no hay más remedio que una reforma tributaria. La pregunta es, ¿quién le pone el cascabel al gato? Naftali Bennett ya es primer ministro de Israel. Bueno, noticias de la zona. Los Estados Unidos ordenan bombardeos contra milicias que están entre Siria e Irak. Y ahí está la cuestión de Israel. Ya tumbaron a Netanyahu, a ver cómo les va con Bennett. Llegan vacunas para empresas. Hay 5.900 empresas dispuestas a vacunar a su gente para 1.700.000 personas. Las vacunas salen a 60 o 70 dólares la unidad. ¿Nos quieren explicar por qué? ¿De dónde sale ese precio? ¿Cuánto le cuesta al Estado la vacuna? Hemos oído hablar de 3 dólares por vacuna, cosa por el estilo. A los empresarios les costará 60 dólares por unidad, por persona, pero hay que vacunar. Masacre en el Caquetá deja 5 muertos, el pan nuestro de cada día, por Dios, ¿cuánto valdrá la vida humana en Colombia? ¿Cuánto valdrá? Después de que el narcotráfico la destituyó de todo valor y de toda significación. La vida humana, la vida de una sola de esas personas habría justificado la venida de Cristo a salvarla. Eso es lo que creemos y por eso la vida es sagrada, por eso la vida es intocable y en Colombia no vale nada. 275 millones de personas consumieron drogas en el último año, dice la ONU. ¿Oyeron la cifra? 275 millones de personas. ¿Cuántos millones consumieron cocaína colombiana y marihuana colombiana? Es una tragedia de la humanidad que hay que atacarla por el lado del consumo y desde luego por el lado de la producción. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Blinken, en el Vaticano, para limar asperezas que quedaron del gobierno de Trump. En Miami-Dade,
La alcaldesa ordena auditoría a todos los edificios costeros. Hay una verdadera alarma y se están preguntando si los edificios construidos en los Estados Unidos son seguros. Es un problema que puede extenderse a todo el país. Que hagan rápidamente la encuesta, el análisis de lo que pasó con este edificio que ha matado tanta gente y que nos ha causado tanto dolor a todos, para que sepamos qué terreno estamos pisando con la arquitectura moderna. Cuarentena total en Sydney, Australia, porque hay un brote de contagios. Cuarentena total. 143 ovnis. En los Estados Unidos se está haciendo una investigación importante sobre el tema con material que se tenía recogido. Aquí están hablando de 143 objetos voladores no identificados, que esos son los ovnis. Y lo que dicen por ahora es que en esos ovnis se trabaja con una tecnología desconocida en el mundo. Por eso en los Estados Unidos han descartado la idea de que estos ovnis sean objetos de espionaje procedentes de China o de Rusia. Nadie tiene tecnología para hacer lo que hacen los ovnis. En Los Ángeles, escuchen esto para que no tengan duda ninguna, el 99.8, es decir, prácticamente la totalidad de los muertos por coronavirus no habían sido vacunados. La vacuna puede que no impida el contagio por coronavirus, pero nos protege contra la muerte. Por Dios, vacunémonos todos, que hay un riesgo, 1 entre 1.000.000, pero riesgos menores, riesgos que se superan, pero la vida está en juego. Miren esta cifra de Los Ángeles. Siguen las disputas en Perú por el resultado de las elecciones, siguen las demandas de Keiko Fujimori, siguen las marchas de Castillo y sus amigos. Pobre Perú, pobrecito. Reunión de Biden con presidente afgano. Afganistán, los Estados Unidos sacaron sus tropas de Afganistán y Afganistán va a caer en manos de los talibanes. Y entonces el presidente afgano se reúne con Biden y Biden le dice que tiene todo su respaldo, pero le saca las tropas. ¿Ese respaldo en qué consiste, presidente Biden? Déjenos entender. Globo de aire caliente mata en Albuquerque 5 personas. Se estrelló contra contra un obstáculo de energía y se causó un accidente que mató 5 personas. Entonces, en eso estamos. Y hoy en la historia recordaremos a Antonio Pérez, el valido de los validos, el valido del rey Felipe II, el dueño de España, el dueño del mundo, cayó en desgracia. La muerte de Escobedo. ¿Quién mató a Escobedo y por orden de quién? La princesa de Éboli. ¿Qué pasó con ella? Es una historia magnífica. Les recomendamos el libro estupendo de Gregorio Marañón que se llama Antonio Pérez. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la hora de la verdad.